Hola amigas y amigos de México Unido, es para mí un gusto recibirlos en este su Noti Ciudadano. Pues bien, hemos dicho en varias ocasiones que estamos en emergencia nacional y no es un asunto menor ni tampoco estamos exagerando, es una desgraciada realidad en nuestro país. Y lo peor es que empezó desde el 2018 con el sexenio pasado, cuando López Obrador empezó de forma progresiva a destruir nuestras instituciones y nuestro sistema democrático incipiente. Pues lo que hoy estamos observando es la continuidad de esta destrucción, pero de forma mucho más acelerada, y no solo la destrucción de las instituciones, la democracia, sino también una intentona, si no es que una realidad, de que Morena se perpetúe en el poder a través de la modificación de la Constitución que les permita no solo perpetuarse, sino también tener una supremacía. En un momento vamos a hablar de eso, porque estamos hablando ya que entramos en un nivel de fascismo total, donde ellos, un pequeño grupo, decide las leyes, decide lo que se vale aplicar para ellos o no, y o si quieren o no desacatar la ley porque ellos son superiores ante la ley. Y esto, tal cual, es fascismo. Pues bien, si les parece, comenzamos. Y hablando justamente de desacato a la ley, lamentablemente tenemos una presidenta que llegó dando un pésimo ejemplo, en donde la ley para ella tampoco es la ley. Pero aunque López Obrador lo disimulaba y aunque se enojaba, cumplía con la ley, esta mujer decidió flagrantemente decir, no cumplo. Y lo peor es que se burla, miente, y además pretende minimizar el grave daño que está haciendo a nuestro Estado de Derecho, con fundamento en el artículo 87 constitucional, debido al desacato a una orden judicial que confesó públicamente, lo hizo en su mañanera. No respetar y o no cumplir la ley, corresponde la renuncia al cargo que ostenta por haber violado la Constitución. En palabras de María Amparo Casar, en su artículo titulado El pueblo y la ley, la pregunta se impone: ¿el pueblo también puede estar por encima de la ley? Se propone la ley de la selva. Nosotros, cualquier ciudadana, ciudadano, podemos decir, no me da la gana de cumplir con este mandato judicial. ¿Por qué si la presidenta lo hace, nosotros no? El punto es que si la resolución de la jueza tiene o no sustento jurídico, o si ella está por encima del pueblo, el punto es que no es atribución del titular del Ejecutivo determinar si hay o no sustento jurídico, y el pueblo aquí no tiene nada que ver. El punto es que si incurre en un delito tipificado en la ley de amparo, el incumplimiento a una suspensión judicial dictada por un juez, ¿podría cualquier ciudadano desacatar una orden judicial porque su opinión no le asiste la razón jurídica al juez, o porque somos pueblo y ningún juez puede estar por encima de nosotros? De ninguna manera. Nos caería todo el peso del aparato del Estado, la fuerza pública. Si no se está de acuerdo con la resolución de una jueza o de su competencia, que se recurra a través de las vías institucionales. Aún con la estrecha concepción de que las urnas hablan por el pueblo, tendríamos que decir que de los 98 millones de votantes, la presidenta obtuvo solamente 36 millones. Los otros 62 millones también somos pueblo. Y un pueblo mucho más grande que el que ella asume o presume representar. Pero el pueblo es una antelequia, no existe comunidad, no tiene una sola voz, y si la tuviera, no la podría hacer valer al margen del orden jurídico. La ley sí está por encima del pueblo, que se escuche muy bien. La ley sí está por encima del pueblo. Cada vez se complica más la crisis constitucional en la que estamos inmersos por el capricho de una reforma al Poder Judicial que, si se es benévolo, no mejorará ni en un ápice la impartición de justicia, y sí, si somos realistas, acabará con la carrera judicial y la mucha o poca independencia de los jueces. Desde luego que en el Poder Judicial hace falta una reforma, mucho más presupuesto, y desde luego que hay jueces corruptos
y que se venden, eso es un hecho, pero el tema de que sean elegidos por voto popular no va a arreglar ninguno de estos problemas, pero con la reforma, en el mejor de los casos, lo que cambiará es el sujeto con capacidad de corromper a los jueces que se dejen. Los jueces electos buscarán responder a los nuevos patrones, es decir, a los que votan por ellos o a los que patrocinaron su campaña, como pueden ser los de Morena, que son los que en este momento tienen dinero, o al crimen organizado, por gusto o por terror a que el Tribunal del Disciplina los despida sin la oportunidad de defenderse, ya que estos tribunales también van a ser acotados y dominados por Morena. La impartición de justicia, entendida como el apego a las normas, pasará a segundo plano. Suena fuerte, pero más vale una crisis constitucional abierta que seguir en el limbo de los desacatos y del atropello contra el Poder Judicial. Probar qué ocurriría si la Corte decide que la reforma es inconstitucional. Con la nueva iniciativa ya no habrá limbo, tampoco límites. Habrá la certeza de que ese pueblo chiquitito que dice representar Claudia Sheinbaum y el pueblo grande quedarían a expensas de una mayoría que podría literalmente hacer lo que le dé la gana. Y bueno, una mayoría en el Congreso, porque ellos no son mayoría, entendiendo que solamente son 36 millones de 96. Y que no nos engañemos, esta iniciativa no es parte del legado de López Obrador. Esta es nueva, tan nueva como la nueva presidenta, que podría incluso también ser la primera dictadora de México. En entrevista con Loret de Mola, la jueza Nancy Juárez comentó que Sheinbaum podría enfrentar hasta 9 años de prisión por desacato a la orden de eliminar la reforma judicial del diario oficial de la Federación. Y justo como decíamos en un origen, Morena no llegó al poder para servir a ese pueblo que dicen representar, sino llegó para servirse del poder y perpetuarse en él. Ahora presentaron una iniciativa de cambio constitucional que ya aprobaron de manera rapidísima para tener supremacía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular esta supremacía constitucional en medio del desorden generalizado y acusaciones de la oposición que dicha reforma es el inicio de la instauración, escúchenlo bien, instauración de una dictadura en México por parte de Morena, en donde ellos no tienen que cumplir con la ley, pero todos los demás sí lo tenemos que hacer. Con sirenas sin pancartas, con la leyenda Morena es la dictadura de México, se aprobó con 85 votos a favor y 41 en contra la supremacía de Morena a nivel constitucional, para ser improcedentes el juicio de amparo. O sea, si nosotros nos amparamos contra alguna orden de Morena, alguna injusticia de Morena, ya no va a importar, ya no va a valer. Ellos van a poder pasar sobre nosotros, quitarnos nuestra propiedad privada, meternos a la cárcel, y si nos amparamos, pues ellos sí van a poder ejecutar estos actos judiciales. Nosotros no vamos a podernos amparar. En cambio, si ellos quieren ampararse, pues definitivamente ellos sí van a poder hacer. La acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional contra modificaciones o adicciones a la constitución política también los va a favorecer a ellos. Con megáfono en mano, senadores de Acción Nacional tomaron la tribuna y arengaron la frase "Morena, la dictadura", mientras portaban pancartas con la frase "No a la dictadura en México". Hay que entender que aquí los culpables son el Tribunal Electoral y el INE, quienes les dieron mayoría calificada que no obtuvieron en las urnas, que les dieron un 75% de representatividad en el Congreso cuando realmente nada más tuvieron 54. Solo pueden tener un 8% de sobrerepresentación y les dieron más de el 40%. Esto fue una trampa y una ilegalidad y fraude terrible por parte del INE y el Tribunal Electoral, quienes justamente son los causantes de que estos personajes estén destruyendo nuestra constitucionalidad para aprovecharse y apoderarse de todo el poder. Adiós al equilibrio de poderes. En el marco de una larga jornada con triple sesión en el Senado y con un tiempo récord después de que el pasado martes senadores y diputados oficialistas presentaron la iniciativa que impide a la Suprema Corte de Justicia
y a los tribunales revisar las reformas a la Constitución. En 2 días después de su presentación ante el Pleno, el dictamen en comisiones que dispensa de lectura fue aprobada la madrugada del viernes con el rechazo de las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Es decir, lo están haciendo en fast track, incluso en las madrugadas, en la noche, los fines de semana, para que la gente no se dé cuenta de este arrebato, de estos actos abusivos de poder y que la gente realmente no levante la voz. Es necesario que nosotros lo virilicemos, lo hagamos un escándalo, porque no es posible que Morena esté destruyendo la democracia con la cual llegó y peor aún, el que nosotros estemos en total vulnerabilidad e indefensión como ciudadanas, como ciudadanos, porque estos gandallas están aprovechando la mayoría que no obtuvieron en las urnas para poder pasar sobre nosotros. Y bueno, y con el tema del desacato, Sheinbaum sale en las mañaneras, estas conferencias de prensa que son más que nada propaganda para burlarse, lastimar opositores, pues en esta semana ella informó que ha recibido una segunda notificación para eliminar la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación, conforme a una orden judicial. Pero esta mujer decidió que ante esto la consejera jurídica envió un comunicado al Congreso de la Unión para pedir su opinión y también le preguntó al Diario Oficial de la Federación que qué procede. Estas no son las instancias, o sea, si ella es la representante jurídica, ella debería de dar una respuesta y no ir a buscar porra al Congreso de la Unión, que no tiene ninguna facultad y mucho menos ninguna injerencia. Sin embargo, la mandataria insistió en que estas notificaciones no tienen sustento y cuestionó la legalidad de la solicitud. Dijo que el amparo presentado no aplica para las reformas constitucionales y que pedir la eliminación de una publicación del Diario Oficial de la Federación afecta la integridad del propio sistema normativo. ¿Se fijan ustedes cómo todo lo tergiversan? Por supuesto que la juez está siguiendo el orden jurídico, pero esta mujer lo que pretende es justamente desinformar y sobre todo generar adeptos. Hasta salió con el Diario Oficial a burlarse, a decir que arrancamos las páginas y lo dejamos trunco el Diario Oficial de la Federación, así de infantil la persona que hoy se dice la presidenta de México. Según ella, el artículo 7º bis de la ley que rige el Diario Oficial de la Federación impide eliminar publicaciones una vez emitidas, pues se deben preservar como parte del registro oficial. En caso de que exista una resolución judicial que modifique una publicación, lo que procede es emitir un nuevo documento que aclare esa situación, pero no borrar el contenido original. Sheinbaum insistió en que detrás de estas acciones podría haber intereses políticos, enseguida a victimizarse y a sacar estos entes malos que están en contra de su gobierno, tal cual del libro. En verdad, la mujer se mueve igualito que López Obrador. Para aquellos que tienen esperanza que tal vez esta mujer, porque es doctora, eso no le quita lo perversa y sobre todo lo ideologizada. Y por otro lado, 8 magistrados de circuito declinaron participar en la elección extraordinaria programada para el próximo año, con la que se elegirán mediante voto popular la mitad de las plazas de jueces y magistrados, así como la revocación total de los ministros de la Corte de Justicia de la Nación, como medida de protesta en rechazo a la reforma judicial aprobada por Morena y sus aliados, la cual califican como un acto autoritario. Los integrantes del Poder Judicial de la Federación declinaron a su derecho de participar en las elecciones de manera automática. En un mitin llevado a cabo a las afueras de la sede del Poder Judicial Federal en Puebla, los magistrados calificaron como lamentable que se acabe con la independencia del Poder Judicial y la carrera judicial. Aseguran que se retiran de la contienda con la frente en alto y con dignidad, pues las listas de candidatos que tildaron de indignas serán integradas por gente afín a los intereses del partido en el poder. Era justamente lo que Morena quería. Personas que estén a modo puestas en el Poder Judicial y que ellos puedan mantenerse en total impunidad mientras no cumplen la ley, mientras abusan del poder y mientras tienen complicidades con el crimen organizado. De esta manera,
¿quién los va a detener? Tras 3 sesiones de discusión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el jueves pasado el proyecto de presupuesto 2025 que enviará a la Cámara de Diputados y que contempla un monto de 5.923 millones de pesos. Al mismo tiempo que se ajustaron a la baja las remuneraciones de ministras, ministros, así como de los servidores públicos de mando, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 7º transitorio del mencionado decreto. Así lo expresó la Suprema Corte en un comunicado. Se votó el ajuste a la baja de las remuneraciones en 48% para los ministros a nivel anual, y esto fue votado 10 votos a favor y 1 en contra. Y no nada más es el Poder Judicial, también es importante que se puedan revisar las remuneraciones de todo el gobierno que hoy encabeza Morena. Estamos viendo en muchos casos personajes que son amigos o llegan justamente por estos amiguismos a ciertos puestos dentro del gobierno para ser funcionarios, donde personas que no tienen carrera están recibiendo más de 100,000 pesos al mes. Y sí, tenemos que hablar de estos sueldos que se pagan para personas que no saben hacer nada, que prácticamente es corrupción. Entonces, tendríamos que revisar esos sueldos porque nos cuestan muy caros a las y los mexicanos, estos parásitos que llegan al poder simplemente porque sus cuates ganaron en las urnas. Un grupo de ciudadanos presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa una solicitud de revocación de mandato para cesar de su cargo al gobernador Rubén Rocha Moya, esto por los problemas de inseguridad que enfrenta la entidad desde el mes de septiembre. Representantes del grupo ciudadano organizados por Sinaloa iniciaron el proceso de revocación para sentar un precedente y esperan que más ciudadanos se unan a esta solicitud. Es una urgencia quitar al gobernador Rocha Moya y es una necesidad que miles de empresarios, de ciudadanos, están pidiendo que por favor se ponga orden en Sinaloa, y lamentablemente este gobernador no pudo lograr lo que los ciudadanos querían, un mejor Sinaloa. Así lo dijo uno de los representantes del grupo. Posteriormente, el presidente del IES, Arturo Fajardo Mejía, explicó en una entrevista con medios que, de acuerdo a la ley, los ciudadanos que quieran promover la revocación de mandato deben presentar su solicitud dentro de los 3 meses posteriores a que concluya la mitad del mandato. Esa fecha sería el 31 de octubre del presente año. Para que se pueda desarrollar una jornada electoral y decidir sobre la revocación de mandato, se requiere que la solicitud esté acompañada por al menos de el 10% del padrón de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de Sinaloa, alrededor de 240,000 personas distribuidas en 11 municipios, así lo indicó Fajardo Mejía. Sin embargo, la protección al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es una de las grandes herencias malditas que le dejó López Obrador a Claudia Sheinbaum. Gran cantidad de demandas por más de 1,5 millones de ciudadanas y ciudadanos sinaloenses que están viviendo una crisis de seguridad brutal en la entidad, solicitando al gobernador que ya pongan fin a estos enfrentamientos. Sin embargo, lo que se observa es que Rubén Rocha Moya minimiza, dice que ya se están atendiendo, que son exageraciones. Por otro lado, también está el escándalo de haber participado en el asesinato del que era su contrincante o su peor enemigo, Héctor Melesio Cue, y justamente él decía que que él tiene una coartada porque viajó a Estados Unidos. El periodista Luis Chaparro evidenció que él nunca estuvo en Estados Unidos porque no existen registros. Por lo tanto, se está exigiendo que presente su pasaporte, el cual pues tiene el sello. Él ni siquiera ha decidido el poder aclarar estas afirmaciones, y se oculta y se ampara atrás no solo de Claudia Sheinbaum, sino la semana pasada asistió al Congreso de la Unión, donde senadores y diputados de Morena lo arroparon gritando: Rocha Moya no está solo. Los que sí están solos son los sinaloenses por la falta de acción del gobierno federal y también la complicidad de este gobierno federal
y del gobierno estatal de Rocha Moya. Por lo tanto, mientras en Sinaloa hay 1,5 millones de personas viviendo en estado de sitio y asediados por la violencia del narco, Rocha Moya es arropado por el grupo de Morena. Por otro lado están las afirmaciones de la Fiscalía General de la República, en donde resultaron en la conclusión de que la carta de Mario Zambada realmente está diciendo la verdad porque coincide con la evidencia y las pruebas que ellos encontraron. Sangre de Héctor Melesio Cue en el lugar donde se secuestró y se tomó como rehén para llevar a Estados Unidos a el Mayo Zambada. Por lo tanto, en este momento se encuentran dos versiones. La de Rocha Moya, que al parecer miente porque no tiene sustento, no hay evidencias que sustenten sus dichos, y la Fiscalía General de la República, quien asegura, después de las investigaciones, que lo que dice Mayo Zambada fue realmente lo que pasó. Por otro lado, Gertz Manero habría informado a López Obrador que Rocha Moya no viajó a Estados Unidos el día que secuestraron al Mayo. Recordemos que López Obrador como presidente se enteraba de todo lo que pasaba en el país. Entonces nos encontramos con un gobierno que está mintiendo para encubrir las complicidades de Rocha Moya. Anabel Hernández dice que el gobierno de Estados Unidos solo podría estar interesado en aquellos delitos que no han prescrito. O sea, no perseguir a gobernadores anteriores de décadas atrás, sino que nos dice que en el caso de López Obrador y Rocha Moya y varios morenistas más, sí podía hacer realmente intervenciones. Señala que Claudia es una cobarde que ha elegido arropar a López y continuar con los abrazos. Y de la misma manera, seguir protegiendo lo insostenible a Rocha Moya. Veamos sus declaraciones. El gobierno de Estados Unidos solo podría estar interesado en aquellos delitos que no prescribieron. Claro. En el caso de Felipe Calderón, han prescrito, porque los delitos de narcotráfico prescriben en 5 años. Claro. Lo de Calderón, pues ya prescribió. Lo de Enrique Peña Nieto, ya prescribió. Sí, claro. ¿Qué es lo único que no ha prescrito? López Es el Obrador, señor claro, López Obrador. claro. Y para que lo puedan usar, si no, no les interesa, ¿no? No hay Si no tienes, no hay trato. si me vas a contar de lo que pasó hace 20 años, pues muchas gracias, porque yo lo meto en los anales de la historia, pero a mí, jurídicamente, criminalmente, no me sirve porque no puedo meter a nadie a la cárcel por esto. Sí, sí. Tienes que darme nombres de funcionarios, de cómplices, que número uno, sean más grandes que tú. No me digas del Nini, porque al Nini de todas maneras ya lo tengo ahí extraditado. No me interesa que me digas de tus sicarios, no me interesa que me digas de los que están arriba de ti. El Pleno del Senado de la República hizo la declaratoria de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política para modificar la naturaleza jurídica de Pemex y CFE y proveer a México de electricidad y servicios de Internet. Esta norma elimina el concepto de empresas productivas del Estado y se reemplaza por el de empresas públicas del Estado, con lo que se devuelve a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad su carácter público. En la sesión del Pleno se informó que 20 congresos de los estados y el de la Ciudad de México aprobaron dicha reforma. Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán y Zacatecas. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, remitió el documento de declaratoria a la Cámara de Diputados para que haga lo pertinente. En tanto, el Pleno del Senado también hizo la declaratoria de reforma al artículo 28 de la Constitución, que considera el sistema ferroviario para transporte de carga y de pasajeros como un área prioritaria para el desarrollo nacional. Esta reforma busca que el Estado retome el control de las vías ferroviarias, específicamente para la prestación del servicio de pasajeros. También se abre la puerta para el desarrollo de una nueva infraestructura, pero también se le cierra la puerta a la iniciativa privada y, por tanto, a la competencia. Es decir, seguiremos tanto con Petróleos como con la CFE recibiendo lo que ellos nos quieran dar con el servicio que nos quieran dar, porque no va a haber competencia, no solo en cuanto a servicios, sino en cuanto a precios.
México se encuentra entre los 10 países con los peores índices de seguridad y de corrupción de los 142 que fueron evaluados por el World Justice Project en el Índice Global de Estado de Derecho 2024, que mide el grado en que una sociedad garantiza la seguridad de las personas y los bienes. En materia de orden y seguridad, México comparte los últimos lugares del reporte con países como Mozambique, Haití, Nigeria y Afganistán. En este rubro se considera si el crimen está controlando eficazmente, si el conflicto civil está efectivamente limitado y si las personas recurren a la violencia para solucionar agravios personales. Es decir, mide la prevalencia de delitos comunes, incluidos homicidios, secuestros, robos, hurtos, robos a mano armada y extorsión, así como las percepciones generales de las personas sobre la seguridad en sus comunidades. Y yo creo que no han de haber medido los saqueos cuando hay una volcadura o cuando, por ejemplo, el huracán, que entraban a las tiendas y se llevaban televisiones y se llevaban incluso tintes de pelo, que supongo que eso no se justifica, jamás se justifica nada que no sea tal vez esta rapiña que siempre llega y que surge de la nada para saquear. Eso no está incluido en este índice, sino seguramente nos íbamos más abajo. La escala que va del 1 al 142, donde el 1 representa la mejor puntuación y 142 la peor entre todos los países evaluados, y donde se considera que la seguridad es uno de los aspectos que definen a cualquier sociedad en la que impere el Estado de Derecho y es una función fundamental del Estado. En este caso, México en materia de seguridad está en el vergonzoso lugar 133, por debajo, chéquense esto, de países como Etiopía, Kenia, Ecuador e incluso un país que lamentablemente se encuentra en guerra, Ucrania. Pues bien, con puras malas noticias llegamos al final, desgraciadamente, pero es necesario que estemos muy bien informadas, informados, porque es la única manera. Es desgastante, sí, como ciudadanos, estar todo el tiempo escuchando malas noticias, pero es que es muy difícil el poder encontrar algo positivo. No tenemos representación en el Congreso porque nos quitaron nuestra representación el Tribunal Electoral y el INE, y por tanto nuestros representantes populares, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, no están pudiendo frenar a estas terribles y brutales destrucciones que están haciendo Morena y sus aliados para poder acotar todo el poder en el país y establecer la dictadura fascista, porque hay diferentes tipos de dictadura. Y por otro lado, pues los ciudadanos necesitamos esos 65 millones de votos que no están con Morena y sus aliados. Necesitamos activarnos, articularnos. Es por eso que les pedimos que estén muy atentos de las actividades que tenemos que llevar a cabo y cómo nos vamos a conformar. Y los invitamos este martes para que continuemos informándonos de lo que pasa no solo en México, sino también en el mundo, que finalmente nos va a impactar como país con una gran internacionalista que nos va a hablar de las próximas elecciones en Estados Unidos, que ya prácticamente tenemos la semana que entra. ¿Qué pasará si gana Trump o si gana Kamala? Veremos qué nos dice. Pues bien, aquí los esperamos en este canal a las 6 de la tarde, martes y jueves, para que nos acompañen. Muchísimas gracias y que tengan muy linda semana.